Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la IPG Pathshala Spanish, Español. Estamos en el paper 15 que se titula La cultura y la civilización de América Latina. Primera parte. Soy Dr. Murad Ahmad Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo llamado Los pueblos prehispánicos. El objetivo principal del capítulo es promover acercamientos a nivel básico e intermedio a la materia llamada los pueblos prehispánicos, con una bibliografía suficiente para desarrollar las destrezas lectoras. Se pretende dar un vistazo general sobre las obras y una breve biografía de ellos del periodo, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. También en este capítulo se va a profundizar sobre algunos pueblos que habitaron el continente sudamericano antes de la llegada de los conquistadores españoles. La llegada de Cristóbal Colón en 1492 a esta tierra marcará el paradigma de los encuentros nuevos y geográficos que cambiará la historia del mundo para siempre. Esta tierra todavía virgen es el hogar de pueblos cuya información se ha obtenido por medio de excavaciones que los arqueólogos posteriores harían. Ellos también mantendrían en estos pueblos que no eran desarrollados y no tenían tecnología avanzada. Y sus instrumentos fundamentales estaban hechos con madera y o piedra. Se sostenían por medio de la pesca, la caza y la recolección. Cristóbal Colón también lo ha mencionado en la carta que escribió a Luis Santángel después de su primer viaje. El viaje fue emprendido para llegar a la India y a Catay, nombre viejo de China, por el oeste. Él lo menciona en su carta y también menciona la presencia de canoas que sostenían a 70 u 80 hombres con un remo cada uno. Ellos las utilizaban para ir de una isla a la otra. Estos pueblos todavía en su etapa paleolítica y neolítica tenían viviendas primitivas y perecederas, hechas con materiales perennes. El carácter de la mayoría de los pueblos
era nómada. Y los que se instalaban de manera sedentaria se concentraron en las Antillas mayores y menores en el Caribe y en las llanuras y selvas de Sudamérica, sitios cercanos a ríos o al mar. Se encontraban siboneyes y taínas en Cuba, Haití, República Dominicana y Puerto Rico. Estas tribus de carácter sedentario cultivaban la tierra y utilizaban el método de la roza para sembrar, roza y quema. Entre sus cultivos destacan la yuca o mendioca y el boniato, que transportarían después los españoles a Europa. Además de la caña de azúcar, que servía de arma, aparte de ser un producto importante de alimentación. Los caribeños compartían con las taínas las costas de Venezuela y las Antillas menores, pero son opuestos en carácter. Son indios feroces, guerreros y antropófagos. Colón en su carta mencionó a esta tribu, la cual solía atacar a las tribus pacíficas de taínas. Los chibchas, situados en las llanuras de Colombia, habían producido numerosas muestras artísticas labradas de oro y otros metales preciosos. Se creyó que ellos poseían minas de oro. Así que la leyenda de El Dorado llamó la atención de muchos conquistadores españoles y los trajo, y también fue un punto de atracción para los españoles a explorar y escudriñar las llanuras para obtener la riqueza. Una de las principales razones que tenían los españoles para poder ir a buscar el Nuevo Mundo era enriquecerse a sí mismo de las riquezas que ocultaba el Nuevo Mundo. Según las leyendas, y la leyenda en particular de El Dorado, como contaba. También por varias de las muestras y demostraciones que los españoles a principios pensaron que en las tierras lejanas y en los pueblos situados, como en las llanuras de Colombia, han de haber tenido mucha riqueza, y especialmente pensaron también que habían minas de oro. Así que esos puntos y esas
Estos objetivos fueron principales motivaciones de la búsqueda de un nuevo mundo. Aparte de sus objetivos de la riqueza, los españoles también intentaron, según el mandato de los reyes católicos, consolidar el nuevo imperio español que recién había reganado las tierras de España contra los musulmanes, de las manos de los musulmanes. Y como el cristianismo ya era muy debilitado en cuanto a la religión dentro de la sociedad española, la evangelización de la religión era un propósito importante para la búsqueda de un nuevo mundo. El tratado comercio que se había hecho entre Cristóbal Colón y los reyes católicos era por el beneficio mutuo. El Cristóbal Colón, después de haber hecho varias de las conquistas y varias experiencias en Portugal y en Génova, en Italia, se ambicionó más por la búsqueda de nuevas tierras y en la búsqueda de los títulos cortesanos, propuso ese viaje y los reyes católicos permitieron a Hernán Cortés, permitieron a Cristóbal Colón a buscar nuevas tierras. La leyenda de El Dorado habla de un ritual chibcha en el cual el jefe de la tribu solía impregnar su cuerpo con este polvo dorado. Hacía ofrendas de oro en un río y luego se bañaba en el mismo. Aunque hay otras versiones de esta leyenda, el denominador común es la impregnación con polvo dorado y su subsiguiente lavado en el agua. Los guétaros poblaban las costas de Costa Rica. Los aymaras y los quechuas compartían partes de Bolivia y Perú. Los guaraníes situaban en Brasil meridional y en Paraguay. Esos fueron los pueblos prehispánicos que existieron cuando llegaron los españoles, y esos grupos y esos pueblos residían en los actuales países como Costa Rica, Bolivia, Perú y Paraguay, junto con la grande frontera de Brasil de estos días. Antes de la llegada de los españoles, esos tribus, esos pueblos indígenas residían, pero también existía una serie de conflictos internos dentro de las sociedades mencionadas por el dominio de las regiones, por el dominio de los territorios. También estaban divididos esos pueblos a base de la lingüística y a base
de las creencias ciertas que practicaban según sus mitologías y leyendas. Los omahuacas y los calchaquíes ubicaban en las provincias septentrionales de Argentina. Los araucanos vivían en la parte meridional de Chile. Y esos araucanos eran unos pueblos que existieron en la parte meridional de Chile y eran uno de los pueblos más bravos que existieron en América Latina. También, según se menciona en una de las obras más importantes de América Latina, en la Araucana, el heroísmo de los araucanos contra los españoles en resistir y en contener sus tierras de haber conquistado. Los araucanos eran valientes y guerreros y enfrentarían a los españoles con dureza para poder resistir la conquista. Los incas en Perú y los araucanos en Chile, del actual Chile y del actual Perú, fueron los dos únicos pueblos indígenas y los tribus que pudieron resistir con mucha dureza la conquista de los españoles por mucho tiempo. Los araucanos hasta pudieron resistir a tal grado de que nunca fueron vencidos. Esos pueblos tuvieron una estrategia muy especial de la guerra contra los españoles, de haber sabido de la superioridad armada de los españoles. Esos tribus aprendieron a montar a caballo, aprendieron el estilo guerrero de los españoles mismos y montaban al caballo y peleaban contra los españoles. También aprendieron a manejar las armas de fuego. Fue de esa manera que pudieron resistir siempre la conquista y nunca pudieron ser conquistados y vencidos. Alonso de Silla y Zúñiga ha escrito en la lengua castellana un poema épico, La Araucana, de manera de cantares de gesta, en conmemoración de los soldados araucanos quienes murieron en la lucha contra los españoles. En el mismo poema épico él cuenta la historia de las grandes batallas que tuvieron lugar entre los araucanos y los españoles y habla de la violencia y del heroísmo de las dos partes, tanto de los araucanos como de los españoles. Hubo mucha muerte, mucha violencia, mucha resistencia, pero la demostración del poderío de las dos partes era fenomenal. Era algo que nunca se había visto anteriormente durante la conquista de los pueblos prehispánicos. Y también la existencia, es una historia ante la existencia de los pueblos prehispánicos bastante conmemorativo y bastante fenomenal, impresionante. Los araucanos y los chibchas, aunque no alcanzaron a ser grandes civilizaciones con grandes imperios, resistencia ante la marcha de los españoles muestra el apogeo de su fraternidad social y gran heroísmo.
Se sabía de la presencia de las diferentes tribus instaladas en las Antillas, Sudamérica, por las cartas y diarios escritos por los exploradores y conquistadores de América Latina. Y están considerados como la cultura madre de las civilizaciones mesoamericanas. Fueron los primeros escultores de toda América. El periodo de su florecimiento data desde el 800 años antes del Cristo. La sociedad olmeca, como se llamaba esta civilización, y este poblado se componía de una clase alta de aristócratas y sacerdotes, y en una clase baja de artesanos, altos jefes y artistas. La política de ellos era teocrática, es decir, que se basaba en la religión para la administración. Practicaban el politeísmo y el jaguar era la deidad principal. Desarrollaron el calendario, conocían el uso del cero y tenían escrituras jeroglíficas. Construyeron edificios de piedra y centros ceremoniales en la venta, Tres Zapotes y San Lorenzo, e hicieron vasijas con figuras de jaguar. Las ciudades más importantes estaban en Veracruz y en Tabasco. Cultivaban plantas utilizando el método de roza y quema. Empleaban el método de trueque para el comercio, y la caza y la pesca complementaban su alimentación. Ellos se situaban en la Valle de México, entre los estados de Puebla y Tlaxcala. Y también en la sociedad hay una de las sociedades principales, que eran la sociedad teotihuacana. En esta sociedad había sacerdotes y nobles, los cuales precedían. Vivían divididos en barrios y aldeas y eran de origen náhuatl y totonaca, llamados también olmecaques. Antes de mencionar los grandes pueblos prehispánicos, cuando llegaron los españoles encontraron a unos pueblos y unos tribus como los olmecas, que eran las grandes civilizaciones que existían antes de su llegada. Los olmecas en México ocuparon un territorio de unos 18,000 kilómetros cuadrados y abarca desde las montañas de los Tuxtla por el occidente hasta la depresión de la Chontalpa al oriente, al sur, entre el río Grijalva y el Papaloapa, en medio de la selva húmeda, y es una región de notables depresiones geológicas y ecológicas, donde nace la cultura olmeca, quienes eran considerados la cultura madre de la civilización mesoamericana. Como sabemos de la poderosa cultura maya también, que era parte de los pueblos prehispánicos. En breve, la cultura maya fue una de las culturas mesoamericanas precolombinas. Los mayas construyeron grandes templos
y grandes ciudades como Nacbe, San Bartoló en el norte del Petén, Tikal, Palenque, Copán, Calakmul, así como Oaxtacún. Piedras negras. Los monumentos de las mayas más notables son las pirámides que construyeron en el centro de la Ciudad de México. Cultura. Una de las culturas importantes que existió fue la cultura zapoteca. Pueblo zapoteca, pueblo mesoamericano perteneciente al tronco lingüístico otomangue, establecido desde el primer milenio antes del Cristo en la sierra, Valle Central y en la parte del Istmo de Tehuantepec, de lo que es en la actualidad el estado aztecano de Oaxaca, que tuvo una destacada importancia durante el periodo precolombino y recibió la influencia de los olmecas, es decir, de los creadores de la cultura madre, que comenzó a florecer en las costas del Golfo de México, en la región limítrofe de los actuales estados azteca de Veracruz y Tabasco. Una de las culturas y pueblos que existían antes de la llegada de los españoles era la cultura teotihuacana. La cultura teotihuacana fue una de las más importantes de las culturas mesoamericanas que poblaron México antes de la llegada de los conquistadores españoles. Se desarrolló en el valle de Teotihuacán, que está muy cercano al lago Texcoco, situado en las tierras altas que rodean a la actual capital mexicana. La ciudad de Teotihuacán se desarrolló muy pronto y se puede considerar como tal alrededor del año 200 a.C., cuando se formó la primera urbe, con una población aproximada de más de 5,000 habitantes. Otra cultura importante prehispánica era la cultura tolteca. Pueblo tolteca en náhuatl, maestros constructores. Pueblo nativo de México que emigró desde el norte de lo que ahora es México, tras la decadencia de la gran ciudad de Teotihuacán, y que estableció un estado militar en Tula, 64 kilómetros al norte de la moderna Ciudad de México. En el siglo X se pensó que su llegada marcó el cenit del militarismo en Mesoamérica, puesto que el ejército tolteca empleó su mayor potencia para dominar las sociedades vecinas. Otra de la cultura prehispánica es la cultura chichimeca. Pueblos chichimecas, nombre que dieron los pueblos de alta cultura de la región central de México a los habitantes de las vastas regiones del norte, tenidos como primitivos. En idioma náhuatl, la palabra chichimeca parece significar los del linaje de los perros. De acuerdo con varios testimonios procedentes del siglo XVI, había 3 clases principales de chichimecas. Unos eran de filiación étnica otomí. Otra cultura importante de los pueblos prehispánicos era la cultura totonaca. Pueblo totonaca, grupo étnico amerindio del tronco lingüístico maya totonaco, cuyo más cercano pariente es el tapegua. Al parecer, las totonacas tuvieron
su primer asentamiento en el norte del actual estado aztecano de Puebla. Ya en el periodo clásico mesoamericano penetraron en territorio veracruzano, dando lugar a centros tan importantes como los de El Tajín, Zampoala, Papantla, Islas de Sacrificios y otros, entre ellos Yohualichán en Puebla.